Un rey anunciado desde la eternidad, un niño cuyo linaje está inscrito en la historia mucho antes de que el mundo lo conociera. Este niño no es otro que Jesús de Nazaret. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde procede realmente? ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer en ese humilde pesebre? Hoy, en Crónicas Sagradas de Fe, desentrañaremos los misterios más fascinantes de la Biblia relacionados con el origen y nacimiento de Jesús. Este es un viaje que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, revelando cómo Dios preparó el camino para el Salvador desde el principio de los tiempos. El nacimiento de Jesús está lleno de simbolismo y de promesas cumplidas, sin embargo su origen no comienza en Belén, ni con María y José. En realidad, su historia se remonta al principio de los tiempos. Para comenzar hablando de la proclamación del nacimiento de Jesús, nos iremos al Antiguo Testamento, específicamente al Génesis. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, tras la caída de Adán y Eva, al desobedecer a Dios en el jardín del Edén, Dios hace una promesa cuando dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este pasaje conocido como el protoevangelio, menciona la promesa de Dios de enviar un Salvador, que será descendiente de la mujer, el cual vencerá al mal representado por la serpiente, Satanás. Aunque no se menciona directamente el nombre de Jesús, esta es una profecía clara sobre el Salvador. Pero sigamos avanzando en las Escrituras. Llegaremos al punto que define el origen de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús, antes de nacer como humano, en esta tierra? El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías que hablan del nacimiento de Jesús, de su llegada como el Mesías y Salvador. En Génesis, capítulo 12, versículo 3, Dios hace una promesa a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Esta promesa hecha a Abraham es un punto clave en la historia de la redención y está directamente relacionada con Jesús como el cumplimiento de esa promesa. El pasaje dice, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa encierra una bendición universal. Dios le promete a Abraham que a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta bendición no se limita al pueblo de Israel, sino que abarca a todas las naciones, indicando una promesa universal. ¿Pero qué relación tiene con Jesús esta promesa? Pues Jesús es descendiente de Abraham. En el Nuevo Testamento, Mateo, en su capítulo 1, inicia el Evangelio confirmando que Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Esto conecta directamente a Jesús con la promesa hecha a Abraham. Pablo también lo explica en Gálatas 3, versículo 16, cuando dice, «Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia». No dice, «y a las descendencias», como si hablase de muchos, sino como de uno, porque dice «y a tu descendencia», la cual es Cristo. Aquí, Pablo identifica a Jesús como la simiente específica de Abraham, a través de la cual la promesa se cumple. Jesús, con su nacimiento, muerte y resurrección, trajo la redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esta bendición universal es la esencia del Evangelio. En Gálatas 3, versículo 8, Pablo dice, «Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones». Jesús cumplió esta promesa al abrir el camino para la salvación de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacional. Su obra redentora hace posible que todos los que creen en Él sean incluidos en la familia de Abraham por la fe, como lo dice Gálatas 3, versículo 29, donde se lee, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». La promesa hecha a Abraham en Génesis 12, versículo 3, no es solo un pacto histórico, sino una proclamación profética que encuentra su culminación en Jesús. Jesús es la simiente prometida, la bendición para todas las naciones y el cumplimiento del plan redentor de Dios, que empezó con Abraham y se extendió hasta toda la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10, encontramos una profecía poderosa que menciona el cetro de Judá. Esta es una de las profecías más impactantes del Antiguo Testamento. Jacob, también conocido como Israel, bendice a sus hijos antes de morir.
cuando llega el turno de Judá, declara algo asombroso. No será quitado el cetro de Judá, ni de entre sus pies, el bastón de mando, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa esta declaración? ¿Y cómo se conecta con el nacimiento de Jesús? El cetro simboliza autoridad, gobierno y realeza. En esta profecía, Jacob revela que la tribu de Judá será la portadora de un reino eterno, culminando en un gobernante definitivo, identificado como Silo. Un término que muchos estudiosos interpretan como el Mesías prometido. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesús. Él nace en la línea de Judá, como se detalla en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, demostrando que no solo es descendiente de Judá, sino también del rey David, quien pertenece a esta tribu. Pero, lo que hace esta profecía aún más poderosa es su visión del futuro. Jesús no es simplemente un rey más en la historia de Judá, Él es el Rey eterno, cuyo reino nunca terminará. En Apocalipsis 5, versículo 5, vemos que Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, reafirmando que Él es el cumplimiento de esta promesa. Cuando Jesús nació, los pastores y los sabios de Oriente no solo vinieron a honrar a un niño, sino al Rey que traería redención y esperanza al mundo. Su nacimiento en Belén, la ciudad de David, cumplió las profecías que declaraban que este rey sería tanto humano como divino, capaz de gobernar no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. El cetro nunca se apartará de Judá, porque Jesús es ese cetro. Su gobierno es justo, eterno y lleno de gracia. Ahora bien, hablando del nacimiento humano de Jesús, aunque vino al mundo de forma humana, su concepción fue milagrosa con la intervención de lo divino, para diferenciarlo del resto de los niños. En Isaías 7, versículo 14, se anuncia el nacimiento de Jesús y dice que Dios mismo dará señales de su nacimiento, pues será de una forma milagrosa y no natural para la humanidad. Esta profecía establece un patrón. Dios interviene directamente en la historia humana con un propósito redentor. Esto encaja perfectamente con el ministerio de Jesús, cuya misión fue traer salvación y reconciliar al hombre con Dios. El texto dice textualmente así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En su contexto original, esta profecía fue dada al rey Acaz de Judá, como una señal de que Dios estaba con su pueblo, y les protegería de sus enemigos. Pero habla de la señal que Dios dará, del nacimiento milagroso de un niño, que nacería de una virgen y cuyo nombre Emmanuel, significa, Dios con nosotros. Esta profecía adquiere un significado pleno en Jesús, porque su nacimiento fue milagroso, siendo concebido por el Espíritu Santo, y no por unión natural entre un hombre y una mujer, como se puede leer en Mateo 1. 20, cuando el ángel del Señor se apareció a José en sueños, porque éste no había tenido contacto con María, y le dijo que no temiera recibir a su mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. El nacimiento de Jesús lo distingue de cualquier otro niño nacido en la historia. Su nacimiento fue milagroso, para lo cual Dios usó a María, una joven humilde de Nazaret, que según el Evangelio de Lucas, fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador. El ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Jesús. En Lucas, capítulo 1, versículos del 31 al 35 se lee: El ángel le dijo a María: No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, se conecta directamente esta profecía con Jesús, cuando se narra: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo interpreta que el nacimiento de Jesús de una virgen, María, es el cumplimiento literal de Isaías 7:14, subrayando que Jesús es Emmanuel porque su vida, muerte y resurrección hacen que Dios esté presente con su pueblo, de una manera única y personal. Las Sagradas Escrituras hablan no solo del nacimiento del Mesías, sino también del lugar donde habría de nacer. Miqueas, capítulo 5, versículo 2,
es un versículo profético del Antiguo Testamento que habla sobre el lugar de nacimiento del Mesías y se considera uno de los pasajes clave que se relacionan con el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento. El versículo dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo profetiza que el Mesías nacería en Belén, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante de Judá, pero de gran importancia en el plan divino. Esta profecía se cumplió de manera asombrosa cuando Jesús, según los evangelios, nació en Belén. En el Evangelio de Mateo se menciona explícitamente la conexión entre la profecía de Miqueas y el nacimiento de Jesús. En Mateo 2, versículos del 1 al 6, cuando los sabios de Oriente buscan al rey de los judíos y llegan a Jerusalén, el rey Herodes consulta a los sacerdotes y escribas, quienes citan Miqueas 5, versículo 2, para señalar que el Mesías debía nacer en Belén. Este pasaje es significativo porque resalta varios aspectos. Primero, la ubicación profetizada. La profecía de Miqueas señala con precisión el lugar donde nacería el Mesías, que resultó ser Belén. Segundo, la humildad del lugar. Belén, una ciudad pequeña y modesta, refleja la humildad con la que Jesús llegó al mundo, en contraste con las expectativas de un rey o gobernante que naciera en un lugar más prominente. Y tercero, el carácter eterno de Jesús. La parte final del versículo de Miqueas menciona que las salidas del Mesías son desde los días de la eternidad, lo que apunta a la preexistencia de Jesús. Algo que se refiere a la divinidad de Cristo, quien existió desde antes de su nacimiento humano. Así, Miqueas 5, versículo 2, no solo predice el lugar del nacimiento de Jesús, sino también algunos aspectos clave de su identidad divina y su misión redentora. Lo cual resuena profundamente con la comprensión cristiana del nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Pero y ahora, lo que todos se preguntan: ¿dónde estaba Jesús antes de nacer como humano? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios mismo? La preexistencia de Jesús es uno de los aspectos más profundos y misteriosos de la doctrina cristiana que se refiere a su existencia antes de nacer en Belén. En la tradición cristiana se enseña que Jesús, el Hijo de Dios, no comenzó a existir en el momento de su nacimiento en Belén, sino que ya existía antes de la creación del mundo, como parte de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se conoce como su preexistencia divina. Jesús estaba desde el principio, y lo vemos en el Evangelio de Juan, el cual comienza con una declaración poderosa sobre la preexistencia de Jesús. El libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí, el verbo, que en griego significa logos, se refiere a Jesús. La frase "en el principio era el Verbo" conecta directamente con Génesis 1:1, que comienza con la frase: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice "en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios", está declarando que el Verbo existía desde antes de la creación. El Verbo no es creado, sino eterno, lo que indica la preexistencia de Jesucristo. Él estaba allí al inicio de todo, antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia. Continuando con la declaración de Juan. La frase "y el Verbo era con Dios" muestra que el Verbo tiene una relación íntima y personal con Dios Padre. La preposición "con", en el original griego, implica una cercanía cara a cara, una comunión eterna y perfecta. Aunque el Verbo es Dios, también tiene una distinción en su persona, como el Hijo dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La frase "y el Verbo era Dios" es una declaración que afirma la plena divinidad del Verbo. No es un ser creado ni un ser inferior, sino Dios mismo. Jesús, como el Verbo, comparte la misma naturaleza y esencia divina que el Padre. Esto refuta cualquier idea de que Jesús sea simplemente un profeta o maestro. Jesús es el mismo Dios que se manifestó en carne. Cuando Juan dice "Él",
estaba en el principio con Dios se reafirma que el Verbo no es una idea abstracta, sino una persona que estaba en perfecta comunión con Dios Padre desde la eternidad. Esto subraya la unidad dentro de la Trinidad desde antes de la creación. Jesús, en su preexistencia como el Verbo, también desempeñó un papel fundamental en la creación del universo. Como dice en Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto implica que Jesús, antes de nacer en Belén, estaba involucrado en la creación de todo lo que existe. Este hecho subraya su naturaleza divina y su participación activa en la creación, mostrándonos que el nacimiento de Jesús en Belén no fue el principio de su existencia, sino el momento en el que la divinidad se hizo carne. Entonces Jesús era el Verbo que habitaba con Dios. ¿Y por qué decimos que el Verbo que ya existía con Dios, que forma parte de Dios y que tuvo también importante papel en la creación, es Jesús, el niño nacido en Belén? Pues porque en Juan, capítulo 1, versículo 14 se revela, cuando dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesucristo, quien dejó su gloria celestial para vivir entre nosotros como un ser humano. Es el medio por el cual Dios se revela al mundo, tanto en la creación como en la salvación. El misterio de su encarnación como hombre es revelado, en el momento de la encarnación, cuando Jesús se hizo carne en el vientre de María, no fue el inicio de su existencia, sino una intervención divina única en la historia. Jesús, el Verbo eterno de Dios, asumió una naturaleza humana en el tiempo, sin dejar de ser Dios. Este acto divino de la encarnación es un misterio profundo, en el cual el Hijo de Dios toma forma humana para vivir entre nosotros, compartir nuestra experiencia y cumplir con la obra redentora de la salvación. Jesús es la palabra viva de Dios. En el contexto bíblico, la palabra de Dios representa su poder creador, su revelación y su verdad. Jesús es la expresión completa y perfecta de quién es Dios. La Escritura nos dice que antes de nacer como hombre en Belén, Jesús ya existía como el Verbo eterno y era Dios mismo. Él estaba con Dios desde el principio y fue el agente a través del cual todo lo creado vino a ser. Jesús, como el Hijo de Dios, ha existido eternamente en comunión con el Padre. No tiene un comienzo en el tiempo, ya que es eterno y sin principio ni fin. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús mismo lo menciona, cuando ora al Padre antes de su crucifixión, diciendo: Y ahora, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Esto indica que Jesús, antes de tomar forma humana en el tiempo y espacio de la historia, ya compartía la gloria divina con el Padre desde la eternidad. Jesús no es un ser creado, sino que siempre ha sido parte de la naturaleza divina, al igual que Dios no tiene principio ni fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice Hebreos 13, versículo 8. Jesús es el centro de la creación, la salvación y la vida eterna. Pero ¿y entonces, por qué nació siendo humano, y no se reveló al mundo en forma espiritual, como lo hacía Dios en los tiempos de Moisés? ¿Por qué tuvo que venir a sufrir y padecer en su propia carne? Jesús nació como hombre para unir lo humano con lo divino. Su nacimiento simboliza la restauración de la comunión que se perdió con el pecado en el jardín del Edén. En Jesús, Dios mismo se acerca a la humanidad, ofreciendo reconciliación y esperanza. En primer lugar, Jesús nace como hombre, para redimir a la humanidad, la caída del ser humano en el pecado, como lo vimos en el Génesis, con Adán y Eva, creó una separación entre Dios y el hombre. Según Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, y solo un sacrificio perfecto podía pagar por ese pecado. Jesús, al tomar forma humana, vivió una vida sin pecado y ofreció su vida como sacrificio en nuestro lugar, cumpliendo la justicia divina. Y así como el pecado entró por un hombre, asimismo fuimos redimidos por otro hombre, puro y sin mancha, que no cayó en tentación. En segundo lugar, Jesús vino al mundo de forma humana, para identificarse con nosotros. Hebreos 4, versículo 15 nos dice, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que Jesús entiende nuestras debilidades y luchas.
Al vivir como hombre, experimentó el dolor, la tentación y las dificultades de la vida humana, demostrando su empatía y capacidad para interceder por nosotros ante el Padre. Y tercero, para ser el mediador perfecto, al ser plenamente Dios y plenamente hombre, Jesús pudo actuar como el puente entre Dios y la humanidad. En 1 de Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su humanidad le permitió representarnos ante Dios, mientras que su divinidad garantizó su capacidad para salvarnos. Mediante su encarnación, Jesús mostró el carácter de Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al vivir entre nosotros como hombre, Jesús reveló el amor, la misericordia, la justicia y la santidad de Dios, de una manera tangible y comprensible. El nacimiento de Jesús no es solo un evento histórico, sino un misterio divino, que nos revela el amor eterno de Dios por la humanidad. Antes de venir al mundo como hombre, Jesús ya existía como el Verbo eterno, el Creador del universo y el Salvador prometido. Su nacimiento en Belén marcó el inicio del plan redentor que había sido preparado desde antes de la creación. Un Dios que se hace carne, que se humilla hasta un pesebre, para traer esperanza, paz y salvación a cada corazón que lo reciba. Ahora, quiero invitarte a reflexionar, ¿qué significa para ti el misterio del nacimiento de Jesús? ¿Cómo transforma tu vida saber que el Hijo de Dios, eterno y glorioso, decidió venir al mundo por amor a ti? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerte. Y si este contenido ha sido de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte a nuestro canal, Crónicas Sagradas de Fe, para seguir explorando juntos las maravillas y los misterios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.